Pedro, quería tocar el tema importante sobre la educación superior. En el país, estudiantes terminan secundaria y también sean públicos o privados, tienen que ir a una academia preuniversitaria. Y ya esta semana se iniciaron las clases en los institutos, se iniciaron las clases en las universidades. ¿Cómo ves el tema superior en el Perú? ¿Cómo ves ese tema tan importante que estos jóvenes no salen de los colegios ya preparados para poder concursar o competir una vacante en una universidad o un instituto, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? Doctor, empiezo con una máxima de Diógenes que dice que el desarrollo de un Estado se fundamenta en la educación de la juventud. Si una juventud recibe una buena educación, el Estado, estamos hablando de Estado, se desarrolla. Le voy a poner dos ejemplos fundamentales: China y Rusia. China actualmente es el país más industrializado del mundo, mientras que luego de su revolución, China llega a hacer la famosa revolución cultural, donde implementan un sistema educativo cero analfabetismo. ¿Qué implicó eso? Que todo el desarrollo, todos los modos de producción se iban al desarrollo cultural de China. 1950 al 2020, China actualmente, doctor, es la primera potencia tecnológica del mundo, sí, y la primera potencia comercial del mundo. Por ahí se está insinuando que también ya militar, porque ya le ha puesto el pare a Estados Unidos. El otro país que también es fundamental en el desarrollo educativo es Rusia. Actualmente vemos que Rusia está luchando pues contra la OTAN, un país solo, y ya lo está casi lo ha arrinconado. La guerra no es contra Ucrania, Ucrania no puede ir contra Rusia. Entonces, le he puesto dos ejemplos, doctor. Fuera de la India, fuera de los tigres asiáticos, la educación, doctor, es la herramienta fundamental para el desarrollo de un país. La educación en el Perú está dividida en tres niveles: la educación básica, la educación superior no universitaria y la educación universitaria. La educación superior no universitaria y universitaria fundamentalmente forman profesionales. En el Perú, doctor, no hay una articulación entre la educación básica y la educación superior. Por eso que surgen las universidades, salvo en otros países donde, creo que en todos los países del mundo se da lo que se llama la famosa preparatoria. En el Perú no hay, doctor. ¿Por qué? Porque lo que se va a llevar a la universidad tiene que ser bases sólidas. El estudiante de secundaria, que culmina la secundaria, tiene que tener conocimientos básicos, doctor, como razonamiento verbal, razonamiento matemático, cultura humanística, comprensión de texto. Matemáticas, doctor, si el estudiante no tiene esas bases, no va a ser un buen profesional. Eso no lo dice Pedro Martínez, lo dice la experiencia mundial. En China, siendo el país más avanzado tecnológicamente, culturalmente y científicamente, los chicos de secundaria se preparan para el examen de universidad. Entonces, la preparación preuniversitaria es el fundamento que sirve para que el estudiante progresivamente en la universidad o el instituto superior sea un eficiente profesional. Si el joven no tiene una buena formación preuniversitaria, va a ser un profesional, pero no te da las condiciones para que sea eficiente y eficaz. Y eso se debe que el Ministerio de Educación, como tú dices, no hay articulación entre lo que es primaria, secundaria y secundaria, universidad, ¿no? Hay un vacío, ¿no? Hay vacío. Hay un vacío. Hay vacío. Y que eso es responsable y todos lo conocemos, ¿no? Así es. Esta realidad, ¿por qué? Porque lamentablemente en el Perú no permiten que el 100% tengamos estudiantes o tengamos futuros ciudadanos críticos ante una realidad, ¿no? Y muy aparte, doctor, la educación se ha vuelto elitista. Las mismas universidades actualmente, para estudiar en una universidad pública, el costo es oneroso. O sea, es un costo muy fuerte. Y muchos chicos, muchas familias no tienen dinero para que lo preparen en una CEPRE de las universidades.
Creo que hay un proyecto, doctor, que ya ha sido aprobado en Comisión de Educación, lo que se llama el ciclo cero, Bien. que implica que las universidades van a estar comprendidas para que realicen el ciclo cero en las universidades. Y en base a la nota del ciclo cero, ingresen los chicos a la universidad. Directamente. Directamente. Ahora, ¿qué cursos van a enseñar? Razonamiento matemático, razonamiento verbal, cultura humanística, matemática y algunos tópicos de acuerdo a la carrera. Entonces, doctor, eso también facilitaría. Ahí hay un debate muy grande, ¿no? Eso también eliminaría las famosas CEPRES, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque el costo es mínimo. El costo es mínimo y todos los chicos tendrían acceso o las mismas oportunidades. Sin embargo, actualmente muchos chicos quieren estudiar y no tienen las condiciones No tiene las económicas. condiciones económicas para estudiar, ¿no? Así es. Y eso es lamentable en el sentido de que se pierde jóvenes con capacidades que mañana más tarde pueden aportar al Estado, que pueden aportar al país, y que lamentablemente esos jóvenes pasan a ser mano laboral teniendo esas capacidades importantísimas, ¿no? Doctor, yo le voy a hacer una analogía. Un profesional es como una casa. ¿Qué pasa cuando la casa no tiene buenas bases? Por ejemplo, un ranchito. Viene cualquier ventarrón y lo destruye. Igual es el profesional. Un profesional que no tiene las bases humanísticas, las bases matemáticas, la ciencia natural, el razonamiento lógico, verbal y matemático, como superestructura, va a ser un profesional mediocre. ¿Qué pasa cuando un jovencito, doctor, que termina quinto año de secundaria y tiene en su vocabulario, o sea, en su léxico, 30 o 20 palabras y va a estudiar Derecho o va a estudiar Economía? Ese joven se va a sentir impotente ante la diversidad de conocimientos que se le va a presentar. ¿Qué significa? Que no va a estar preparado para asimilar la información de la universidad. ¿Qué pasa, doctor, cuando un jovencito de un colegio X, por ejemplo, vamos viendo, hay que un colegio público X, ¿ya?, va a estudiar ingeniería mecánica o ingeniería civil a una universidad si no tiene las bases fundamentales de la matemática, el álgebra, la aritmética, la geometría, la trigonometría, la física y la química? Doctor, ese ingeniero va a hacer cualquier cosa, pero menos ingeniería. Menos ingeniería. Entonces, doctor, usted que tiene su hijo, sabe que la educación preuniversitaria es fundamental en la formación del futuro profesional. Y no solamente en las universidades, sino también en los institutos tecnológicos y pedagógicos. Por eso que los institutos tecnológicos y pedagógicos dan ciclo de propedéuticas. Entonces, doctor, acá hago una invocación a los padres de familia. Si tú quieres que tu hijo sea un buen profesional, tienes que primero prepararlos. Prepararlos significa para lo que él va a recibir la información de las universidades. Si el niño o el adolescente no está preparado para saber lo que va a estudiar en una universidad, pues definitivamente no vamos a ver un buen porvenir en ese profesional. Vamos a, Pedro, a una pausa y volvemos ya con los temas tan importantes que se analiza, se reflexiona, con la finalidad que nuestros televidentes puedan escucharnos y al final tomen ustedes su propia decisión.